En el impactante mundo de los cárteles, donde la lealtad y la traición bailan juntas, se forjan destinos trágicos. Hoy, sumérgete con nosotros en la fascinante historia de un hombre cuya vida se entretejió con el notorio Cártel de Sinaloa. Este es el desgarrador relato del hombre que cambió para siempre el rumbo de su vida al arrebatarle la suya al hijo del Chapo. Si disfrutas de este tipo de narrativa, no olvides suscribirte, compartir, comentar y darle like a nuestro canal. Ahora, adentrémonos en el asesinato de Edgar Guzmán y la caída del Macho Prieto. ¿Quién fue Edgar Guzmán López? Edgar Guzmán López fue el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los líderes más conocidos del Cártel de Sinaloa, una organización criminal mexicana dedicada principalmente al tráfico de drogas. Edgar Guzmán López ganó notoriedad debido a la conexión con su padre y su involucramiento indirecto en el mundo del narcotráfico. Trágicamente, Edgar Guzmán López fue asesinado a tiros el 8 de mayo de 2008 a la edad de 22 años, en un centro comercial en Culiacán, Sinaloa, México. Su asesinato fue parte de la violencia continua entre cárteles rivales y fuerzas de seguridad en la lucha por el control de territorios y rutas de narcotráfico en México. La vida de Edgar Guzmán López estuvo marcada por la violencia y la controversia asociada con las actividades delictivas de su padre. Las circunstancias específicas de su vida y su muerte están envueltas en la complejidad del mundo del narcotráfico y la situación de violencia en México. ¿Quieres saber con más detalle cómo ocurrió este dramático hecho que terminó con la vida de una de las personas más influyentes en todo el mundo del narcotráfico y qué consecuencias tuvo para la persona que llevó a cabo tal asesinato que resonó en todo México? Pues entonces, quédate con nosotros. Contexto histórico y social. La muerte de Edgar Guzmán López, hijo del Chapo, no fue un suceso común. Aquella fatídica noche, en un centro comercial, su vida se desvaneció entre 500 balazos. Pero este no era un joven ordinario. Su poder resonaba en las entrañas del cártel de Sinaloa, siendo uno de los hijos del infame Joaquín El Chapo Guzmán. El ajuste de cuentas que selló su destino tuvo repercusiones más allá de la tragedia. El conflicto entre el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva había alcanzado su punto álgido. Edgar, acompañado de su primo y un amigo, se convirtió en blanco de al menos 20 sicarios. La confusión y el caos se desataron en aquel estacionamiento. Las versiones sobre el motivo del ataque divergen entre venganza y un trágico error. La muerte de Edgar, lejos de ser solo un hecho, marcó el quiebre de una alianza y la consolidación de una guerra interna. En la década del 2000, el mundo de los cárteles de la droga en México estaba sumido en un torbellino de violencia y rivalidades. El conflicto entre el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva alcanzaba su punto álgido, marcando una época caracterizada por la brutalidad y la intriga. Este periodo estaba impregnado de una tensión palpable que afectaba no solo a los protagonistas de estas guerras, sino a toda la sociedad mexicana. Las raíces de este conflicto se hundían en la historia de los cárteles, donde lealtades pasadas y alianzas rotas tejían una red de venganza y poder. El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, tenía una reputación formidable, y la captura de Alfredo Beltrán Leiva desencadenó una serie de eventos que llevaron a una violencia ruptura entre estos dos cárteles antes aliados. México se encontraba en medio de una lucha intensificada contra el narcotráfico, con el gobierno implementando medidas para combatir a estos grupos criminales. La población vivía bajo la constante sombra de la violencia y las ciudades, como Culiacán, se convertían en campos de batalla donde las disputas entre cárteles dejaban su huella. En este contexto turbulento, Edgar Guzmán López, hijo del Chapo, se convirtió en blanco de un ajuste de cuentas que trascendió la esfera de los cárteles para dejar una marca imborrable en la historia mexicana. El 8 de mayo de 2008, el estacionamiento de un centro comercial en Culiacán fue testigo de una tragedia que, aunque vinculada a los cárteles, resonó en el tejido social de la nación. Esta época de violencia despiadada no solo afectó a los protagonistas directos, sino que dejó cicatrices en la conciencia colectiva de México. Los habitantes vivían con el constante temor de convertirse en víctimas colaterales de una guerra que parecía no tener fin. Este contexto histórico y social proporciona el telón de fondo para comprender la complejidad y la gravedad del trágico destino que acechaba a aquellos involucrados en los cárteles de la droga. El asesinato de Edgar Guzmán y el dolor del Chapo.
El 8 de mayo de 2008, el destino tejía un capítulo oscuro en la vida del Chapo Guzmán. En el bullicioso estacionamiento de un centro comercial en Culiacán, la tragedia se desató con la violencia característica de los cárteles de la droga en México. Edgar Guzmán López, el hijo del Chapo, se encontraba con su primo César Ariel y Arturo Mesa Casares, hijo de Blanca Margarita Casares, conocida como la Emperatriz. Este encuentro casual, que debería haber sido ordinario, se convirtió en el epicentro de un ajuste de cuentas brutal. El sonido ensordecedor de disparos de AK-47 resonó en el aire, creando un caos indescriptible en ese rincón del estacionamiento. Más de 500 balas perforaron el espacio, llevándose consigo la vida de 3 jóvenes, incluido el heredero del imperio del narcotráfico, Edgar Guzmán López. La crudeza de este acto atroz no solo yacía en la magnitud de los disparos, sino en la relación de parentesco con uno de los criminales más infames del mundo. La noticia de la muerte de Edgar Guzmán llegó a los oídos del Chapo como un golpe devastador. Un padre, sin importar sus oscuros caminos, no debería enterrar a su propio hijo. Frida Muñoz Román, viuda de Edgar, recibió la noticia con un dolor insondable. La guerra entre los cárteles había arrebatado no solo vidas, sino también la inocencia de quienes, de alguna manera, estaban vinculados a este sombrío mundo. El Chapo, conocido por su fortaleza y astucia en el juego del crimen, se encontraba impotente frente a la pérdida de su primogénito. Las rosas rojas que deberían haber adornado los días de las madres se convirtieron en el sombrío telón de fondo de un velorio marcado por la tragedia. No eran suficientes para ocultar el vacío dejado por la ausencia de Edgar, un joven cuya vida estaba destinada a ser una sombra alargada por la violencia inherente a su linaje. El asesinato de Edgar Guzmán López se sumió en la ambigüedad, alimentando teorías de venganza y errores fatales. ¿Fue un ajuste de cuentas planificado meticulosamente o un trágico error cometido por sicarios confundidos? Sea cual sea la verdad, el sufrimiento del Chapo se volvió una carga insostenible, y México observó con horror cómo la violencia despiadada se extendía más allá de los confines de los cárteles, tocando la fibra más íntima de una familia destrozada. El desmoronamiento del Macho Prieto y su final trágico. El Macho, cuyo verdadero nombre era Gonzalo Insunza Insunza, enfrentó las consecuencias de su falla. Protegido por el Mayo Zambada, tuvo que abandonar Sinaloa y huir hacia Baja California y luego a Sonora. Sin embargo, su destino estaba sellado. El 18 de septiembre de 2013 cayó abatido por las fuerzas de la Marina, víctima de una traición desde lo más alto de la organización para la que había trabajado. El Macho Prieto, figura enigmática entre los sicarios del cártel de Sinaloa, emergió como uno de los más temidos asesinos a sueldo. Sin embargo, el destino le tenía preparada una caída abrupta desde el fatídico día en que participó en el asesinato de Edgar Guzmán. Después del Culiacanazo, como se denominó a este sanguinario episodio, la vida del Macho se volvió un torbellino de paranoia y traición. Aunque inicialmente protegido por Ismael Zambada, tuvo que abandonar su tierra natal y refugiarse en Baja California y luego en Sonora. El terreno que antes conocía como su propio dominio se volvió hostil y cargado de amenazas. Cada sombra se convirtió en una potencial sentencia de muerte, y el Macho se vio forzado a vivir en un constante estado de alerta. Su piel morena y su distintiva partida en el pelo ya no eran elementos de estilo, sino marcadores que lo hacían vulnerable en cualquier rincón de México. La traición, como una sombra oscura, se cernió sobre él. Altos mandos de la organización para la cual trabajaba decidieron que el Macho debía pagar por sus acciones. Acusado de más de 80 asesinatos y señalado como uno de los delincuentes más peligrosos, su destino quedó sellado. El 18 de diciembre de 2013, la Marina Mexicana dio caza al Macho. La traición de sus propios compañeros lo condujo a un enfrentamiento fatal, marcando el trágico epílogo de un hombre que alguna vez fue un feroz sicario del cártel de Sinaloa. El mismo código despiadado que él aplicó a otros, finalmente lo alcanzó. Así concluyó la historia del Macho, un personaje que desafió la muerte hasta que la traición lo alcanzó en una tierra lejana. Su final no fue glorioso ni heroico, sino una nota sombría en la sinfonía del crimen organizado.
un recordatorio impactante de que en este mundo de lealtades efímeras y violencia desenfrenada, nadie, ni siquiera los más letales sicarios, están exentos de un destino trágico. Legado y resonancia de la tragedia. El asesinato de Edgar Guzmán, el hijo del Chapo, reverberó más allá de las fronteras del crimen organizado. No fue simplemente un ajuste de cuentas entre cárteles rivales, sino un episodio que dejó cicatrices indelebles en el tejido social de Culiacán y de toda la región. La comunidad, ya acostumbrada a vivir en la sombra de los cárteles, se estremeció ante la brutalidad de los acontecimientos. 500 disparos, rosas ensangrentadas y una ciudad sumida en el luto. Estos elementos se convirtieron en símbolos de una realidad que, aunque oculta, siempre estaba presente. Las madres sinaloenses, que en su día esperaban flores y muestras de cariño, se encontraron con una ofrenda macabra de 50.000 rosas rojas destinadas al hijo del capo más infame. La ironía de este acto no pasó desapercibida, y la tristeza se mezcló con la indignación en las calles de Culiacán. La construcción de esta narrativa se basa en un tejido de hechos, relatos y testimonios que, aunque a menudo fragmentarios, pintan un cuadro vívido y estremecedor de la tragedia que envolvió a Culiacán en aquel fatídico día. Las fuentes para reconstruir esta historia se extienden desde crónicas locales, informes de la Fiscalía Federal en México, hasta testimonios de testigos oculares que vivieron la violencia en carne propia. Se buscó validar y contrastar cada detalle, conscientes de la complejidad y la nebulosa que rodea los eventos vinculados al crimen organizado. Al explorar este relato, se invita a los espectadores a sumergirse en las capas de la verdad, cuestionar la narrativa oficial y comprender que, en el oscuro universo del narcotráfico, incluso las fuentes más veraces pueden llevar consigo el peso de la incertidumbre y la desconfianza. La historia del Macho, el sicario involucrado en esta tragedia, también dejó su marca en la memoria colectiva. Su caída, alimentada por la traición y el conflicto interno en el cártel de Sinaloa, sirvió como un recordatorio sombrío de la efímera lealtad en el mundo del crimen. A nivel más amplio, la muerte de Edgar Guzmán se convirtió en un capítulo oscuro en la narrativa del narcotráfico en México, un recordatorio de que, incluso para aquellos nacidos en la cúspide de la jerarquía del crimen, la violencia y la tragedia pueden golpear sin previo aviso. Así, la tragedia de Culiacán trascendió la esfera de los cárteles y se arraigó en la conciencia colectiva. El legado de esta historia persiste como una advertencia sobre las consecuencias devastadoras de una vida marcada por la violencia, la traición y el implacable destino que, a menudo, espera a aquellos que se sumergen en las profundidades del mundo del narcotráfico. Y así concluye esta historia de traición, venganza y destino. El hombre que arrebató la vida al hijo del Chapo encontró su propio final trágico. En este mundo de cárteles, donde la violencia teje el destino, cada acción cobra un precio. Si esta narrativa te ha conmovido, te invitamos a dejar tu like, suscribirte, comentar y compartir. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las sombras del inframundo del narcotráfico.